buscan voluntarios, a ver de dónde aparecen, aunque nos lo podemos imaginar. Qué gusto escucharte, Francisco Burgoa, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, abogado constitucionalista. Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes, también el gusto siempre de saludarte con a ti, Manuel. Gracias, muchas gracias, Francisco, por platicar con nosotros. La pregunta obligada es qué va a pasar si estos números se mantienen y llega poca gente, llegan menos incluso de los espacios que habría disponibles, porque se van a liberar cientos de posiciones, tanto de jueces como de magistrados, incluso los ministros de la Corte. ¿Qué va a pasar si llegan menos interesados de los espacios que estarían sujetos a elección? Francisco, ¿cómo estás viendo las cosas? Pues mira, de lo que va a pasar no hay respuestas formales, Manuel, porque realmente, dado que esa reforma fue hecha de una forma muy precipitada, no se previeron muchos escenarios como el que no se puedan reunir, el número de aspirantes que, por ejemplo, Arturo Saldívar hoy en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum comentaba que cada poder debe de estar teniendo 5,410 cargos, y de ahí van a meterlos a la tómbola para tener, son 1,700 y tantos cargos, es decir, ellos están porque sí o sí van a conseguir el número de aspirantes, pero en donde hay el menor número de aspirantes es en el Poder Judicial. Uh-huh. ¿Y por qué en el Poder Judicial? Porque los requisitos que establece son requisitos realmente para garantizar que quien vaya a ser candidato a alguno de estos cargos de ministros, magistrados o jueces realmente tengan la experiencia. Y si comparamos los requisitos que se establecen para el legislativo y el ejecutivo, vemos que finalmente tiene más una connotación política que estrictamente de revisar la capacidad técnica de los aspirantes. Uh-huh. De ahí que 253 nada más han llegado por el Poder Judicial, 253. Por el Ejecutivo dicen que 1,000, aunque nos queda la pregunta, la duda en el aire de si son 1,000 cerrados, poquitos más, poquitos menos, o el número lo sacaron hoy de la chistera, se lo sacaron de la manga. 1,000 de 5,000, hacían del vacío, Francisco. Totalmente, Manuel, y fíjate, solamente el comité de evaluación, que es el que está mejor conformado técnicamente, resulta que es el único que ha tenido una transparencia para saber exactamente el número de cargos día con día, que el número de aspirantes a los cargos que se han ido registrando. Pero en cambio, en el legislativo y en el ejecutivo no sabemos absolutamente nada. Uh-huh. Y en dónde queda la transparencia para realmente saber cómo está funcionando, porque lo que es evidente es que no ha tenido un gran entusiasmo por parte del foro jurídico, del foro de abogados, para que se estén inscribiendo, para que se estén registrando. Y de ahí lo que yo puedo pensar es que sí o sí se van a tener el número de aspirantes en el legislativo y en el ejecutivo, pero no así en el judicial. Uh-huh. Y esto simplemente va a ser, a ver, ¿de dónde van a venir toda ese número alto de aspirantes que se van a inscribir en el legislativo y ejecutivo? Pues finalmente, pues de Morena, les van a pedir que se inscriban, y a partir de ahí, pues vamos a ver que los perfiles de los candidatos, la verdad es que van a dejar mucho que desear. Pues sí. Pues sí, y como hicieron esto al vapor, sobre las rodillas, en efecto no contemplaron, no consideraron este escenario, el desaire, y si no se cumplen con los números que están ellos estimando, no quiero mal pensar, Francisco, pero probablemente veamos ahí a gente con pocas capacidades, mal calificada, pero eso sí, con enorme lealtad y obediencia a un proyecto. Totalmente, inclusive lo único que prevé la propia Constitución ahí en su artículo 96, fracción tercera, es que en el caso de que los poderes no remitan las postulaciones al término previsto por la convocatoria, es decir, al 12 de febrero, no podrán hacerlo posteriormente. Es decir, estaríamos hablando de que si el Poder Judicial no remite finalmente el número de postulaciones necesarias, no podrá hacerlo posteriormente y solamente será con las que tenga. Y porque aparte, una cosa es el número de aspirantes registrados y otra cosa va a ser ya que se revise si cuentan con los requisitos formales. Claro. Y además el tema de la idoneidad. Es decir, estamos viendo finalmente que el Poder Judicial no va a tener ese fortalecimiento como se nos ha venido diciendo, porque las personas que van a llegar
parece que en su mayoría, ojalá y no se equivoquemos, pero parece que en su mayoría simplemente no van a tener esa capacidad técnica necesaria para que realmente haya tribunales competentes con jueces imparciales. Qué caos, lo decíamos, lo hemos venido platicando contigo, Francisco. Apenas nos podemos imaginar el pantano en el que nos metimos o en el que nos metieron. No era solamente la aprobación de la reforma, que fue muy desasiada, es lo que venía después. Lo estamos viendo ya con un temprano, muy joven a un proceso electoral, más lo que se acumule de aquí a llegar al día de la elección y lo que venga después, ¿no? Porque si llegan mal los perfiles, poco capacitados, mal calificados, va a ser caótico el Poder Judicial, caótico. De por sí le falta mucho y hay tanto que perfeccionar, que mejorar. Va a ser un desastre, Francisco. Lamentablemente coincido contigo, Manuel, porque obviamente queremos que realmente tener un poder judicial fuerte, independiente, autónomo, pero con esta reforma, además está reconocido por el Estado mexicano, como lo vimos en la audiencia que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se tiene un diagnóstico. Entonces, si no se tiene un diagnóstico de todo lo que está pasando, pues es todavía peor. El próximo domingo, que es el 24 de noviembre, se concluye finalmente esta inscripción de los aspirantes para que se registren en los comités de evaluación. Después, en 20 días, los comités de evaluación tienen que verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos constitucionales y legales, y después del 15 de diciembre al 31 de enero, durante mes y medio, es cuando los comités tienen que verificar que los candidatos realmente tengan idoneidad, para que el 4 de febrero los comités envíen finalmente al INE cuál va a ser finalmente esas listas de los candidatos. Es decir, todo un proceso, como bien comentas, joven, que va a seguir finalmente saliendo todos los defectos que tiene, y lo peor de todo es en dónde va a quedar nuestro Poder Judicial. Tal cual. Pues suerte, porque la vamos a necesitar. Abrazo grande, gracias, Francisco. Abrazo de vuelta, Manuel. Muy buenas tardes. Y parece que pues se quedaron los legisladores de Morena y la gente de la 4T se quedaron atrapados en el Buen Fin, porque están en promoción, están buscando voluntarios, a ver quién se anima, a ver quién se apunta para participar en este proceso, el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros.